En el corazón indómito del norte de Tanzania, donde la gran falla del Rift parte la tierra como una cicatriz milenaria, sobrevive un pueblo que sigue caminando las huellas de nuestros primeros ancestros. Son los Hadza, hijos e hijas de la sabana. Durante más de 40.000 años, han vivido sin sembrar la tierra, sin levantar muros, sin obedecer a ningún amo. Cazan con arcos hechos de árboles del desierto. Buscan silvestre guiados por el canto de un pájaro. Duermen bajo el cielo abierto, leyendo la tierra como si fuera un libro vivo. Mientras el mundo moderno corre detrás de pantallas y máquinas, los Hadza siguen escuchando al viento y aprendiendo del fuego. Pero su libertad es tan frágil como preciosa. Basta una sequía, un camino nuevo, una política mal planeada, y podríamos perder un equilibrio ancestral entre el ser humano y la naturaleza. Para la ciencia, ellos son una ventana viviente a nuestro pasado evolutivo. Pero lo que nos muestran no es solo de dónde venimos, sino lo que estamos a punto de olvidar. Porque si los Hadza desaparecen, no solo se va una cultura, se va el último espejo que nos recuerda quiénes fuimos alguna vez. Quédate con nosotros. En los próximos 20 minutos caminarás al lado de una de las últimas tribus que aún vive en armonía real con la naturaleza y tal vez descubras lo que significa ser verdaderamente humano otra vez. Los últimos cazadores-recolectores. Al despuntar el alba, la primera luz se derrama sobre la sabana. El aire es fresco, la neblina asciende desde el valle como humo de un fuego ancestral. De entre las sombras emergen hombres descalzos, sigilosos, con arcos colgados sobre sus hombros. Estos son los Hadza cazadores. No llevan mochilas, no conocen GPS, no traen provisiones para el día. Todo su mundo cabe en sus manos. Sus herramientas son simples: un arco tallado del árbol comifora y flechas con punta de resina extraída de la rosa del desierto, un veneno natural tan potente que puede abatir un antílope de un solo disparo. Se mueven con agilidad, ojos vigilantes al horizonte. Cada susurro, cada olor, cada rama quebrada es una pista. Ellos leen la tierra con la misma naturalidad con la que nosotros leemos una pantalla. Los Hadza no crían animales, no cultivan la tierra. No hay cercas, ni gobernantes, ni leyes escritas, y sin embargo, su modo de vida ha resistido por decenas de miles de años. Aquí la supervivencia no es conquista, es cooperación. Se ven no como amos de la tierra, sino como sus hijos aliados de un equilibrio anterior a toda civilización. Cuando los Hadza cazan, no celebran la muerte, la honran. Toda cacería comienza con risas, termina en compartir y sigue con gratitud. El cazador come al final. Niños y ancianos comen primero. Nadie pasa hambre si otro tiene que dar. La generosidad, no la posesión, define su riqueza. En su idioma no existe una palabra clara para mío que excluya el nuestro. Para ellos, la comunidad no es un ideal, es la propia supervivencia. Los antropólogos llaman a esto el modelo social de la humanidad primitiva, un arquetipo viviente de cooperación que quizá moldeó nuestra evolución. Pero para los Hadza simplemente es vida. Cada huella que dejan es un recordatorio que la supervivencia y la sabiduría alguna vez caminaron de la mano. Entonces, cuando los observamos, no miramos al pasado. Vemos algo que perdimos el ritmo de la coexistencia. Y mientras el sol se eleva sobre el lago Eyasi, los cazadores se pierden en la hierba alta. Ha comenzado su día. La caza sagrada. La caza inicia antes de que el sol esté alto. Los hombres Hadza se deslizan como sombras entre la hierba descalzos, con arcos en mano, flechas a cuestas
Su paso es ligero, casi juguetón, pero cada movimiento tiene propósito. No acechan en silencio como predadores, hablan bajo, comparten bromas pequeñas, se guían con gestos abiertos. Para ellos, cazar no es una guerra contra la naturaleza, es dialogar con ella. Sus arcos provienen del denso árbol comífora, flexibles y resistentes. Cada flecha lleva plumas de pintada y punta de una resina oscura extraída de la rosa del desierto, un veneno que paraliza sin corromper la carne. Al tensar el arco, el cazador no piensa en victoria, piensa en necesidad en los hijos que comerán, en los ancianos que sonreirán, en el fuego compartido que pronto brillará. Un llamado lejano quiebra el aire quieto, el canto del pájaro guía de miel, compañero gris que los conduce a colmenas ocultas en lo alto de los baobabs. Generaciones han cazado junto al ave. El pájaro canta, los hombres responden con silbidos, al hallar miel dejan cera y crías para su guía plumífera. Una amistad entre especies, quizá la alianza más antigua del planeta, pero hoy buscan presas más grandes. Rastros frescos de impala emergen sobre la arena. Los cazadores se dispersan, leen cada huella como si fuera un texto escrito en polvo. Se arrodillan, tocan la tierra, huelen el aire. Una brisa suave viene del este ideal. Avanzan, una flecha vuela, un solo golpe. El impala cae, sin júbilo, sin gritos de triunfo, solo silencio. Los hombres posan sus manos sobre el cuerpo de la presa y susurran una palabra de agradecimiento. En la creencia Hadza, toda criatura tiene un espíritu que debe ser saludado, nunca conquistado. La carne se reparte de forma equitativa entre todos. Ningún cazador reclama propiedad. Cada vida dada nutre muchas otras. Esto es lo que la ciencia llama subsistencia sin excedente, una existencia definida no por lo que uno guarda, sino por lo que uno comparte. Si cada comida requiriera tal gratitud, ¿trataríamos diferente a la tierra? Tal vez el verdadero secreto de su resistencia no sea habilidad ni fuerza, sino moderación, la sabiduría de saber cuándo lo suficiente es realmente suficiente. Mañana podrían volver con las manos vacías, pero el hambre nunca perdura aquí, porque la generosidad nunca termina. Las mujeres que alimentan a la tribu. Mientras los hombres cazan, las mujeres emprenden otro viaje. Se desplazan en pequeños grupos por las llanuras abiertas, niños atados a la espalda, risas que resuenan entre los árboles de acacia. Armadas con simples palos de cavar, son las arquitectas silenciosas de la subsistencia. Cada amanecer, antes de que el sol se vuelva implacable, se levantan constantes sin prisa. Ojean la tierra en busca de pistas diminutas, una grieta leve en el suelo, la inclinación de un tallo, la sombra de una hoja que oculta una raíz abajo. Sus herramientas son artesanales, palos afilados endurecidos en el fuego. Pero lo que verdaderamente las guía no es un saber técnico, es memoria aquella que no se lee en libros, sino en huesos. Generaciones de mujeres han transmitido la sabiduría de esta tierra. ¿Qué raíces sanan? ¿Qué raíces nutren? ¿Cuáles pueden dañar? Cuando hayan alimento, no hay gritos, no hay competencia, solo risas suaves y el paso constante de cavar. Los niños imitan a sus madres, manos pequeñas cubiertas de polvo, aprendiendo al observar, no al ser instruidos. Aquí la enseñanza no se habla, se vive. Para los Hadza, recolectar no es una tarea, es un diálogo con la tierra, un acto diario de gratitud. Cada raíz arrancada del suelo se devuelve con un agradecimiento silencioso y cada fruto se toma solo cuando el árbol está listo para ofrecerlo. Sus manos nunca toman más de lo que permite el día. La ciencia moderna confirma lo que siempre han sabido.
Estas mujeres aportan casi 80% de los alimentos diarios de la tribu, y sin embargo, en su mundo, esa fortaleza no busca reconocimiento, solo equilibrio. Aquí, el poder de sostener la vida no surge de la fuerza, sino de la paciencia, la intuición y el valor de escuchar. Si toda sociedad honrara las manos que la alimentan tan hondo como lo hacen los Hadza, ¿cuánto distinto podría ser nuestro mundo? En gran parte de la civilización, la fuerza se mide por ruido, por conquista, velocidad y acumulación, pero entre los Hadza la fuerza es callada. Camina descalza bajo el sol, llevando el futuro sobre su espalda, riendo mientras trabaja, sin pedir ser vista. Si la caza enseña coraje, la recolección enseña humildad, un recordatorio de que la creación más poderosa muchas veces empieza en silencio. Al cerrar el día, las mujeres regresan al campamento, cestas llenas, niños somnolientos, el aroma de raíces asadas flotando en el aire. Los hombres las reciben con sonrisas, se alzan los fuegos, comienzan las canciones, y por una noche más, el círculo de la vida se cierra en calor y luz. El lenguaje de los clics, cuando la noche calla y el fuego respira quedo, empiezas a escucharlo, un ritmo que parece brotar de la propia tierra. Clics, estallidos, silbidos. Al principio suenan como música, pero escucha más de cerca. Y te das cuenta, esto es un idioma. Los Hadza hablan en uno de los últimos idiomas de clic del mundo, un eco vivo de las primeras voces de la humanidad. Cada sonido es más que una palabra, es emoción, gesto, latido entretejido en el aliento. Su lengua no tiene forma escrita. No hay libros, no hay alfabetos. Vive solo en el aire, conservada por la memoria, la repetición y la calidez de la presencia humana. Los lingüistas han debatido por mucho tiempo su origen. Algunos creen que el habla Hadza lleva vestigios de la lengua humana primigenia, tal vez hablada hace decenas de miles de años. Otros dicen que es un aislado, nacido únicamente en este valle, un lenguaje que creció como flor silvestre, modelado por el viento y el tiempo. Pero más allá de teorías, hay algo más profundo aquí. Su idioma refleja su forma de ver el mundo, fluido, compartido, circular. Hay pocas palabras para posesión o mandato. Los tiempos verbales se desvanecen suavemente, pues el tiempo mismo no se divide. Cuando hablan, no discuten con palabras, armonizan con sonido. Una conversación fluye como música, nota ascendente para el acuerdo, un clic suave para el humor, una caída tonal para la reflexión. Hasta el silencio es parte del diálogo. Para ellos, el habla no es herramienta de persuasión, es un puente de entendimiento. No divide, una. Si nuestro mundo moderno hablara con la misma ternura, ¿cuánto ruido se transformaría de nuevo en sentido? Para los Hadza, cada conversación es ceremonia. Un saludo se convierte en melodía. Una historia es una canción. Sus niños no aprenden esta lengua, la absorben, sentados cerca de los mayores por la noche, escuchando mitos contados en susurros y risas. Cada clic, cada pausa, es un fragmento de historia pasando de una generación a la siguiente. Así, la memoria se vuelve sonido y el sonido se vuelve identidad. Si el lenguaje es el alma de un pueblo, cada clic de la lengua Hadza es una chispa de humanidad negándose a desaparecer. Porque cuando muere un idioma, no solo desaparecen las palabras, sino toda la manera en que un pueblo sueña, recuerda y pertenece. Y aquí, bajo el cielo estrellado del Valle del Rift, el fuego brilla, las voces se elevan, y el mundo aún habla en clics, recordándonos que el silencio nunca fue el principio. Fue el primer sonido del entendimiento, fuego, historia y memoria.
La noche desciende sobre la sabana. La caza ha concluido. El fuego se enciende. Y los Hadza se reúnen nuevamente en un círculo más antiguo que la misma civilización. No hay pantallas, no hay libros, no hay historia escrita. Solo rostros, llamas y voces. Aquí, bajo las estrellas de Tanzania, el mundo se vuelve pequeño contenido en un anillo de luz y aliento humano. Un anciano comienza a hablar. Su voz, moldeada por la edad y el viento, lleva el ritmo de 1000 noches anteriores a esta. Los niños se inclinan hacia adelante, ojos brillantes con el mismo fuego que arde en el corazón del narrador. Habla de los primeros antepasados que caminaron junto a leones, del cebra que fue castigado con rayas por su orgullo, del ave que robó fuego a los dioses y lo trajo a la humanidad. Las historias cambian de la risa al silencio, del mito a la memoria. Cada relato contiene una lección, que el coraje sin bondad se vuelve crueldad y la fuerza sin gratitud se transforma en hambre. Entonces se levanta la voz de una mujer en el círculo, cuenta la larga sequía, 7 temporadas sin lluvia, y cómo la tribu sobrevivió no cazando, sino confiando unos en otros. Su historia no está escrita en ningún lugar, pero vive en cada oyente. Para los Hadza, contar historias no es espectáculo, es preservación. Cada palabra es un recipiente, llevando sabiduría a través de generaciones como brasas llevadas por el viento. Cuando una historia termina, otra comienza, no para entretener, sino para recordar. Cada chispa del fuego es memoria. Cada llama, un latido del pasado, breve pero brillante. Y mientras las chispas suben, los niños observan, aprendiendo que recordar es mantener vivo el fuego. Los antropólogos llaman a esto tradición oral. Pero para los Hadza es más que historia, es fe. Fe en que las palabras, una vez dichas, nunca mueren del todo. No tienen templos ni escrituras, ni monumentos de piedra, porque para ellos lo sagrado no se construye, se pronuncia. Lo divino no está oculto en muros, sino susurrado entre generaciones. Si toda sociedad cuidara su sabiduría como la cuidan los Hadza, no en libros, sino en corazones, ¿seguiría la humanidad olvidando quién es? El fuego se torna tenue. Las historias se disuelven en el silencio, pero incluso el silencio tiene memoria. Las brasas palpitan suave como los últimos pensamientos del día, negándose a desaparecer. Cuando finalmente llega el amanecer, solo quedan cenizas. Pero para los Hadza, las cenizas no son el fin, son prueba de que la luz existió. Y mientras nuevos fuegos se encienden, las historias comienzan otra vez, renacidas, transformadas, recordadas hasta que cada llama encuentre nueva voz. Llega el mundo moderno. La mañana rompe sobre el valle del Rift, pero este amanecer se siente distinto. El zumbido de abejas y aves se acompaña ahora de otro sonido, el rugido constante de motores cruzando la sabana. Un camino de tierra corta ahora las praderas, partiendo el horizonte como una cicatriz del progreso. A su lado se yerguen postes metálicos y el brillo tenue de torres celulares, proyectando sombras largas sobre la tierra que antes solo conocía viento y fuego. Para los Hadza, el mundo moderno ha arribado, no de a poco, sino de golpe. Camiones pasan frente a los árboles donde antes subían los niños por miel. Turistas aparecen con cámaras y regalos, botellas de plástico, dulces, playeras que se desteñirán con el sol. Sonríen, toman fotos y lo llaman conexión. Los Hadza sonríen de vuelta, porque la amabilidad merece amabilidad. Pero detrás de sus ojos hay una pregunta silente. ¿Cómo conservar algo que el mundo moderno insiste en salvar cambiándolo? Los programas gubernamentales prometen casas, escuelas, luces solares y caminos hacia el futuro. Lo llaman desarrollo. Pero para un pueblo que ha dormido bajo cielos abiertos por 40.000 años, un techo puede sentirse como una pared. Un anciano le dijo a un antropólogo: cuando dormimos bajo las estrellas, la tierra respira con nosotros. Cuando dormimos bajo un techo, deja de hacerlo.
Lo que para otros suena a progreso, puede sentirse como confinamiento para quienes alguna vez llamaron Horizonte su hogar, y sin embargo el cambio no es enemigo. Los Hadza comprenden que toda vida evoluciona, pero para ellos la evolución nunca fue control, fue armonía. Y la armonía no se impone, debe recordarse. Hoy quedan menos de 1000 Hadza. Menos de la mitad aún vive cazando y recolectando. El resto camina una línea frágil entre dos mundos, el antiguo y el acelerado. Científicos estudian su dieta, su microbioma, su ADN, tratando de desvelar los secretos de la resistencia humana. Pero los Hadza no son reliquias, son recordatorios, un espejo que refleja lo que significa pertenecer a la Tierra y lo que se pierde cuando pertenecer se vuelve poseer. Quizá el verdadero peligro no es que los Hadza desaparezcan, sino que nosotros lo hagamos, el nosotros, que alguna vez supo vivir al ritmo de todo lo demás. Si este es el rostro del progreso, debemos preguntarnos, ¿progreso hacia qué? ¿Hacia la comodidad sin conexión? ¿Conocimiento sin sabiduría? ¿Velocidad sin quietud? El mundo los llama los últimos de su tipo, pero tal vez la verdad sea más inquietante. Ellos son los últimos de los nuestros. Y cuando la noche vuelve, los fuegos siguen encendidos. Los voces continúan elevándose. El círculo sigue manteniéndose, porque aunque el mundo cambia a su alrededor, los Hadza mantienen vivo algo que el resto de nosotros ha olvidado, que la libertad no es ausencia de límites, sino la presencia de pertenencia. La historia de los Hadza no trata del pasado, trata de recordar lo que significa ser humano. Durante más de 40.000 años han vivido sin cercas, sin relojes, sin propiedad, pero nunca han estado sin conexión. Se levantan con el sol, se mueven con las estaciones y descansan bajo las mismas estrellas que un día miraron sus ancestros. Para ellos, el mundo no es algo que se conquista, es algo con lo que se conversa. Su sabiduría nunca fue tallada en piedra ni escrita en libros. Se transmite en canciones, en historias, en silencios, y nos recuerda algo esencial. No somos dueños de la tierra, pertenecemos a ella. Mientras nuestras ciudades brillan más, nuestros corazones se apagan un poco. Perseguimos el progreso, pero olvidamos la presencia. Acumulamos información, pero perdemos comprensión. Buscamos sin cesar el significado, mientras las respuestas más antiguas aún respiran en el polvo de la sabana. Cada vez que un niño Hadza aprende a hablar en clics, la historia humana comienza otra vez. Cada fuego que encienden es prueba de que no toda luz necesita electricidad para brillar. Quizás los Hadza no son los últimos de su especie, quizás son los últimos de la nuestra, aún cargando la memoria de lo que alguna vez debimos ser. Si nos llamamos avanzados, ¿hacia qué hemos avanzado? ¿Más control o menos conexión? ¿Más velocidad o menos silencio? ¿Más comodidad o menos asombro? Los Hadza no miden el tiempo con relojes, sino con la distancia entre la gratitud y el próximo amanecer. Su riqueza no está en cosas, sino en pertenecer a la tierra, los unos a los otros, a la historia interminable de la vida que sigue, intacta. No están atrapados en el tiempo, lo están sosteniendo quieto, solo el tiempo suficiente para que podamos alcanzarlos. Porque la verdadera lección de los Hadza no trata de sobrevivir, trata de recordar. Recordar vivir con sencillez, dar las gracias, escuchar otra vez las voces del viento, del agua, del fuego, los primeros maestros de la humanidad. Así que cuando esta historia termine, no la cierres, llévala contigo. Llévate el silencio, las risas, el ritmo de los pasos sobre el pasto seco. Llévalo de regreso a tu vida, porque esta historia también es tuya, nuestra. En algún lugar más allá del ruido, una pequeña fogata aún arde en el valle del Rift, y alrededor de ella, algunas voces siguen alzándose, recordándonos que la luz más grande nunca fue algo que construimos, sino algo que recordamos. Si esta historia te conmovió, compártela, no por el algoritmo, sino por la memoria de lo que significa pertenecer.
Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos explorando las voces, rituales e historias que mantienen viva a la humanidad un fuego, un pueblo, un mundo a la vez.